Bueno, buenas noches a todas y a todos. Vamos a estar trabajando básicamente a partir de una experiencia concreta de investigación-acción que desarrollamos en Perú, en la zona norte de Perú, en la región La Libertad, y con el tema peste, para tratar de identificar algunas capas de información que nos parecían importantes y que no suelen ser identificadas al momento de tratar de hacer más operativas las determinantes sociales en las políticas públicas y en las políticas de los actores de la sociedad civil. Es un trabajo colaborativo que desarrollamos desde ECOSAD. ECOSAD es una ONG que trabaja investigación, acción con enfoque ecosalud, gestión de conocimiento y determinantes sociales, junto con algunos colegas de OPS, en especial Ana Rivier, que es la oficial que trabaja Ecosalud en OPS y que tiene su sede en la Oficina Regional de Lima. La peste, si bien no es una enfermedad que tenga el impacto que tienen otras, como la malaria, el dengue, ahora la chikungunya, ha generado en Perú algunos brotes, especialmente radicados en la costa norte. El brote de 2010 fue muy conocido, fue muy nombrado en Perú por el impacto que tuvo. Es endémica en 4 países de la región. Y a partir de esto, la reunión internacional de expertos sobre peste que se realizó el año pasado, avanzó en la posibilidad de desarrollar un plan regional de vigilancia y control de peste. En esa perspectiva, nosotros ya veníamos trabajando con Ana de OPS desde ECOSAD y desde la COPELAC, la posibilidad de incorporar alguna perspectiva quizás un poco diferente a las capas de información que se suelen considerar al momento de abordar las determinantes. Y nos parecía que la percepción de las personas, la percepción sobre el riesgo de la enfermedad y la caracterización de las relaciones sociales entre los actores eran capas que no suelen ser consideradas, que no suelen ser tomadas en cuenta y que para el caso de la peste nos parecía que podían ayudar a identificar una mirada de abordaje local diferente que pudiese contribuir a promover una mirada de políticas públicas diferentes y de acciones desde la propia ciudadanía distintas. Entonces, diseñamos un estudio para contribuir a caracterizar en forma operativa las determinantes sociales de peste, diseñando una metodología, validándola en un estudio de caso, estamos iniciando un segundo estudio de caso, y trabajar un poquito en cuáles son las brechas para poder diseñar algunas estrategias de cambio en forma conjunta entre, en este caso, los comerciantes de un mercado que tiene 5.000 puestos, 5.000 puestos, es casi una ciudad, es el segundo mercado más grande del Perú. Las autoridades regionales de salud y un conjunto de otros actores de la sociedad civil, ONGs, organizaciones sociales y del gobierno, no solo vinculados al sector salud. Nosotros trabajamos con un enfoque que trató de articular 3 miradas sobre las que trabajamos. La mirada de determinantes, la mirada ecosalud, nosotros trabajamos con enfoque ecosalud, y la mirada de gestión de conocimiento. Tratando de sumar algunos instrumentos metodológicos y algunas miradas teóricos y conceptuales en esa búsqueda de capas de información que ayuden, que contribuyan a mejorar la implementación de las determinantes. En Perú hacen parte del discurso oficial, pero la implementación continúa siendo, igual que en muchos países, muy débil. Desde el enfoque ecosalud nos pareció
importante pensar el problema desde una perspectiva sistémica y compleja, y no solo desde una perspectiva salud-enfermedad, ni desde una perspectiva exclusivamente alojada en el mercado, sino de una perspectiva territorial mucho más amplia. Además, la incorporación de la perspectiva ecosistémica nos permitió empezar a reflexionar no solamente sobre las dinámicas sociales, sino también sobre la ecología en torno a la dinámica del vector, en este caso, las ratas con sus pulgas y sus bacterias. Avanzamos también en una mirada que trató de ser, por un lado, transdisciplinaria y por otro lado, transsectorial, más desde la perspectiva de la acción. El gobierno regional de la libertad es el único en el país que ha definido la acción transsectorial y el abordaje transdisciplinario de las políticas de salud. Entonces, coincidió, felizmente, la posibilidad de generar un espacio de reflexión con los actores del sector salud, en Perú está descentralizado, de escala regional, no tanto del gobierno distrital. Trabajamos sobre la perspectiva de la participación y la colaboración, tanto política como técnica y social, y hago énfasis no solo participación social, sino también colaboración. La participación como condición de contenido, la colaboración como condición de proceso. Y atender a la equidad, a la sostenibilidad social y ambiental y de género, tratando de que la evidencia que generemos nos ayude a esa formulación de políticas. Esto, para los que no lo manejan, son los principios del enfoque ecosalud llevados metodológicamente a la práctica en el estudio. La gestión de conocimiento nos permitió avanzar en algunos otros puntos. Nos centramos mucho en identificar cuáles eran los puntos de cambio del proceso. Ellos tuvieron un proceso muy interesante que se enfocó, liderado por el sector salud, en una actividad de control en el mercado, un mercado con condiciones sanitarias y con unas relaciones sociales muy deterioradas, ilegal, construido en un área prácticamente de ocupación histórica de hace muchos años, sin formalización, sin saneamiento físico ni legal. Entonces, a partir de la reconstrucción de la experiencia del proceso de control, avanzamos en una identificación de estrategias de cambio, valoramos la importancia de las relaciones sociales y avanzamos en identificar desde una perspectiva de determinantes sociales la mirada de marco para el proceso. La metodología, articulamos tres momentos: un momento de comprensión del contexto, un momento de valoración del proceso y un momento de construcción colaborativa de las estrategias de cambio con los actores locales. Aplicamos un conjunto de instrumentos, algunos nos permitieron acercarnos a los actores, otros acercarnos a los ecosistemas, a la información epidemiológica, a la información secundaria, otros acercarnos a la prensa y a la información documentada, otros construir una perspectiva temporal del proceso. Esto en forma participativa nos ayudó a identificar cómo los actores veían el proceso, percibían la enfermedad, el riesgo de enfermedad y percibían las determinantes. Primero categorizamos las determinantes, usamos Atlas-T, análisis cualitativo, y cuando categorizamos las determinantes, la principal determinante que surgió fue la gobernanza local, seguida de la infraestructura y los servicios básicos, la cultura local, la vigilancia social y otras. Esta categorización se siguió con una caracterización de cada una de las categorías a partir de un concepto que trabajamos y de una identificación de componentes para cada una de estas categorías. Lo hicimos para todas. Y si ustedes se fijan, en todas, la caracterización, en cualquiera de las determinantes, no solo en gobernanza, cuando trabajamos sobre infraestructura y servicios, el principal componente de esa caracterización también era la gobernanza para la implementación de acciones de mejora de infraestructura y servicios. Lo mismo para la cultura local.
Trabajamos sobre percepción de riesgo, identificamos que tanto los actores sociales como políticos tenían una muy baja percepción del riesgo de la enfermedad. Y trabajamos sobre la percepción de las acciones que se habían realizado en términos de cambio. Y lo que nos dimos cuenta es de que las 3 acciones principales que se habían desarrollado, que la gente percibía como las más desarrolladas, las más implementadas históricamente para solucionar el problema de la peste, no coincidían con la percepción de la gente. La gobernanza no estaba dentro de ellas. Las principales acciones eran las clásicas: educación sanitaria, trabajo de infraestructura, mejoramiento, acompañamiento del proceso. Esto nos llevó a algunas conclusiones. Trabajamos con ellos en una identificación de grandes ejes que finalizó con una conclusión que en realidad la primera reflexión que tuvimos cuando hablamos con los técnicos es: conocemos el problema, sabemos la solución, debemos mejorar la infraestructura y hay que cambiar las actitudes de los comerciantes. Tienen que cambiar sus conductas, los consumidores no deberían ir a comprar, de trasladar el problema a las personas y a la esfera del conocimiento técnico. Cuando discutimos con la gente, en realidad nos dimos cuenta, a partir de un análisis de las relaciones sociales entre los actores, que el problema que había era que la débil gobernanza local llevaba a que cualquiera de las estrategias desarrolladas empezase y no terminase, no tuviese continuidad en el tiempo, no tuviese recursos asignados. Y eso nos llevó a poner atención en algunos aspectos. Por ejemplo, al momento de pensar una estrategia de operativización de las determinantes sociales en términos abstractos como la hemos construido en el encuentro, en las intervenciones, valorar el riesgo desde la perspectiva social y política nos parece importante. El riesgo en torno a la percepción del riesgo de la enfermedad. La gente no es consciente de que las ratas le pueden originar peste. Culturalmente conviven con animales, por lo tanto también conviven con las ratas. Conviven con los cuyes, conviven con otros animales. A nivel político, la peste no genera problemas. Por lo tanto, la percepción política de riesgo de la peste tampoco era muy alta. La percepción de los actores locales sobre los problemas prioritarios fue radicalmente distinta a la percepción de los técnicos de la OPS, de los técnicos del Ministerio de Salud y de otros actores políticos. El principal problema era la gente en sus conductas y la infraestructura del mercado. Y para la gente consultada, hicimos 42 entrevistas al conjunto de actores, segmentamos por tipo de actor y nos dio lo mismo, era la gobernanza. Pónganse de acuerdo, empiecen las cosas y terminen, tengan recursos, implementen acciones de diverso tipo. Y para esto, una configuración de las relaciones, una mayor comprensión de las relaciones sociales entre los actores, los claves, los directos y los estratégicos, nos permitió valorar las posibilidades reales de acciones para el cambio. Y la conclusión es que si no mejoramos realmente la densidad social, la trama social de los actores, la percepción que tienen sobre el riesgo y la percepción que se tiene desde los tomadores de decisiones sobre la forma en la que se ven las determinantes, en el mercado de la Ermelinda difícilmente logremos avanzar más allá de acciones con un alto costo, como esta actividad de control implementada casi que exclusivamente por el sector salud. Ahora estamos empezando un estudio que vamos a desarrollar en una zona agrícola, donde tiene el mismo problema, donde el sector privado, no de los pequeños comerciantes, sino de las grandes empresas agroexportadoras, tiene un papel importante vinculado a la caña. Vamos a ver cómo nos va. Nuestra perspectiva es que si prestamos atención a estos componentes, es probable que tengamos quizás mayor posibilidad de hacer operativa un discurso y un enfoque de determinantes que hasta ahora, al menos en la libertad, no han podido avanzar. Muchas gracias.